Bueno, buenos días a todas y todos. Agradezco la oportunidad de que Miguel Ángel me dio de cambiar un poco la presentación y hacerla hoy en la mañana, porque me da la posibilidad de ampliar un poco más la perspectiva desde la cual queremos mostrar este trabajo. Y me pareció muy interesante esta idea de venir después de quien presentó el caso de Uruguay, porque de alguna manera es como retomar, ¿no? Es desde la experiencia de Chile, pero con la diferencia, quizás que como tú planteabas, que están iniciando, ¿no?, este proceso de ver cómo se genera esta puesta en valor del patrimonio ferroviario. En el caso nuestro, nosotros llevamos por lo menos 10 años de trabajo un poco fragmentado, un poco desarticulado en sus inicios, pero que finalmente después de este proceso nosotros hemos logrado efectivamente ya generar un espacio de reflexión, ¿no? Entonces nosotros lo que quisimos presentar hoy día junto con Rodrigo, que está sentado más atrás, es la reflexión en torno a cómo nos vamos constituyendo efectivamente como sujetos patrimoniales desde los distintos actores que incluyen las comunidades, los sitios o la materialidad, pero que también incluyen los organismos públicos, el Estado, los municipios y también a nosotros y a nosotras como académicas o como académicos que estamos observando este proceso, pero que también estamos participando del proceso. Decir primero dónde estamos, ¿no? Desde dónde hablamos. Y hablamos desde lo que llamamos el Gran Concepción, para algunos en la línea más arquitectónica hablan del área metropolitana de Concepción, que es una localidad que está al sur, ¿cierto?, o al centro-sur de Chile, y que constituye además la segunda concentración urbana del país después de la capital, que es Santiago, y que es un proceso, hay que decirlo, que lo que estoy diciendo hoy día solo es válido en realidad hasta el día 6 de septiembre, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se genera una nueva división política administrativa en el país que dividió la región del Biobío en dos regiones y por lo tanto ya no tenemos esa categoría de la segunda concentración urbana, pero sigue siendo un eje central y que tiene además dos grandes actores que son, ¿cierto?, y que además o que constituyen los grandes polos de atracción en términos de actividades productivas y actividades, ¿cierto?, de concentración de población vinculadas al empleo, que son, ¿cierto?, las comunas de Concepción y de Talcahuano. Hay que decir que en las últimas décadas nosotros hemos vivido un proceso de un neoliberalismo extremo, ¿cierto?, a nivel país, producto de la dictadura, ¿cierto?, como dice ahí la herencia, una dictadura cívico-militar que golpeó, como también, ¿cierto?, tú decías, a los países latinoamericanos y que derivó en una transformación de modelos de desarrollo, ¿cierto?, que habían intentado a mediados del siglo XX fortalecer un proceso de industrialización que se había iniciado a finales del siglo XIX y finalmente ha derivado en la creación de un modelo basado esencialmente en la industria extractiva que se instala, ¿no?, en nuestra región a partir de los focos de lo que son las industrias pesqueras, las industrias energéticas, las forestales, el vínculo con los puertos y, por supuesto, el auge inmobiliario. Ahora, terminada la dictadura, es lo que algunos ciertos historiadores en nuestro país han llamado, ¿cierto?, la postdictadura, más que la institucionalidad democrática, que es como la palabra políticamente correcta. Más bien lo que ha pasado es un fortalecimiento del modelo, ¿cierto?, creado por la dictadura. Y más bien el Estado, lo que ha hecho este nuevo Estado democrático es, si bien darle cierta salida, ¿cierto?, a las injusticias sociales y sobre todo trabajar con las líneas de pobreza y
lograr, ¿cierto?, insertar más población a los patrones de consumo, ¿cierto?, que el modelo requiere, finalmente ha generado en la práctica un proceso, ¿cierto?, que en torno a lo que nos convoca, finalmente de lo que podríamos llamar, ¿cierto?, citando a Harvey, la acumulación por despojo, es decir, que a la larga se transforma en la vulneración del patrimonio. En ese contexto decimos desde dónde observamos y generamos conocimiento, desde dónde las distintas comunidades que estamos trabajando, ¿cierto? Nosotros podemos hoy día decir, bueno, en qué posición en términos académicos de producción de conocimiento, pero también de participación social estamos. Y para nosotros es muy importante decir que la fragmentación de proyectos que estaban trabajando temas patrimoniales es una fragmentación un poco ficticia, porque aquí nosotros pusimos, ¿no? Está el proyecto Anillos, hay Mario Fondes y hay CEDEUS, ¿cierto?, que es un centro de estudios urbanos, pero si nosotros hiciéramos un trabajo de redes, eso que hacen algunos historiadores con muchos puntitos que se unen, en realidad el equipo de estos proyectos se cruza permanentemente. O sea, yo fui directora de Anillo, directora de uno de los proyectos Fondesi, colaboré en algunas cosas en CEDEU, Rodrigo fue un investigador principal de CEDEU, trabajó conmigo en Anillo, mi colega que expuso ayer, Leonel Pérez, es parte de Anillo, parte de CEDEU, y ahora los tres tenemos un proyecto Fondesi, ¿no? Entonces, en el fondo, habemos un equipo que además se suma a la otra universidad regional importante, que es la Universidad del Biobío, fundamentalmente en el área de arquitectura, donde con otros colegas también nos empezamos a ubicar y decir, trabajamos cosas similares, trabajemos juntos, ¿no? Y es bien interesante decir que este trabajo comienza a tener logros que son muy relevantes. Hoy día, este año, cambia la rectoría de la Universidad de Concepción. Después de una rectoría muy larga, se logra un cambio estratégico que fue fundamental y estamos a puertas de un decreto que crea dentro de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio una dirección de patrimonio. Una dirección de patrimonio que además tiene, por supuesto, un área vinculado a el patrimonio arquitectónico de la universidad misma, que fue declarada, ¿cierto?, hace 2 años monumento histórico, el campus o parte del campus, pero también tiene un área muy importante, esa dirección de patrimonio, que tiene que ver con el trabajo de las comunidades. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es una crítica, en el fondo, a esta academia neoliberal que de alguna manera también contribuye a un conocimiento fragmentario y extractivo, ¿no? Porque si bien la política económica extrae productos para generar riqueza, la academia, lo que nosotros llamamos la academia neoliberal, extrae saberes de las comunidades para transformarlo en paper, el libro que las comunidades nunca leen y nunca les retorna, ¿no? Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es la formación de un conocimiento científico que favorezca finalmente el tejido social y que genere esos puentes, esos vínculos. El cambio de apuesta, por lo tanto, para nosotros es efectivamente una relación con las comunidades. Y esto es bien interesante porque no es una cuestión puramente teórica frente al tema, sino que es una cuestión que ha surgido desde las prácticas. O sea, nosotros como comunidad empezamos de la manera bien convencional. Nos ganamos proyectos de investigación, fuimos a las comunidades para hacer, ¿cierto?, nuestro trabajo, recuperación de memoria, conocimiento de los territorios, análisis morfológico de las comunidades, ¿cierto?, de las poblaciones obreras, pero nosotros nos empezamos a involucrar emocionalmente con esas comunidades. Es decir, nosotros generamos un conocimiento situado. Comenzamos a ser parte de eso y eso también generó la ruptura, ¿no?, de este vínculo vertical del saber y nos ha permitido ir construyendo un conocimiento con las comunidades en un sentido, ¿cierto?, que respeta los saberes y que se basa esencialmente en la idea de la escucha. Ellos o ellas nos escuchan a nosotros o nosotras, pero nosotras
¿cierto? También los escuchamos. Y por lo tanto, nosotros siempre decimos esto, cuando vamos a una comunidad a generar, por ejemplo, talleres de recuperación de memoria, no es solo el producto del audio y la transcripción, nosotros aprendemos mucho. Cada uno de los investigadores o investigadoras sale transformada de ese vínculo finalmente comunitario. La idea es generar, ¿cierto? Insisto un poco en esta idea de un conocimiento que se genera desde abajo, que es colaborativo, que escucha, ¿cierto? Finalmente a los distintos actores. Ahora, en ese marco de enfoque, es que nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es el recorrido, ¿no?, que hemos hecho? Nosotros queremos plantearnos un poco ese recorrido, que parte de una mirada muy, diríamos, más historiográfica, de pensar el proceso de desindustrialización como un elemento clave, ¿no? Una bisagra a partir del cual, ¿no es cierto?, nosotros nos instalamos, que golpea de manera muy fuerte a nuestra región, porque además fue una de las regiones con mayor desarrollo industrial, o una de las regiones con mayor desarrollo industrial dentro del país, con una industria del carbón muy potente, con una industria textil muy fuerte, con una industria, ¿cierto?, de productos como el azúcar, la loza, y después más tardíamente, a mediados del siglo XX, la siderurgia, las papeleras, etcétera, que generaron un polo de desarrollo muy importante y además generaron la posibilidad de ir construyendo un entramado urbano, un desarrollo urbano que finalmente, ¿cierto?, ha potenciado y ha permitido la construcción de esta área metropolitana del Gran Concepción. Ahora, obviamente el modelo neoliberal y la dictadura y la postdictadura golpea muy fuerte la región, ¿no? A pesar de que se ofrece, ¿no? Yo les pusimos dos recortes, ¿cierto?, de periódicos de la zona en los años 70, mediados de los años 70, donde la idea es, ¿cierto?, Concepción en la encrucijada. Ese era el titular. Ha sido necesario un cambio radical en la política económica. De alguna manera, lo que nos estaban planteando desde los medios de comunicación es que el cambio del modelo de industrialización, ¿cierto?, centrado, focalizado desde el Estado, no era eficiente, no servía, generaba crisis. Había que generar y dar vuelta a la página, ¿cierto?, en esta lógica del progreso, y cambiar un modelo que abriera las puertas de nuestro país hacia, ¿cierto?, una economía abierta a los mercados internacionales, que generó políticas aduaneras muy favorables finalmente para la importación de una serie de productos que antes eran, ¿cierto?, producidos dentro del país. En ese contexto es que nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con el patrimonio, no? ¿Qué pasa ahí? Y lo interesante es que nos empezamos a dar cuenta que si bien era una preocupación académica transformada en un objeto de estudio científico, ¿cierto?, bien planteado, que se gana financiamientos del Estado, pero también el patrimonio se transforma en un elemento clave para las comunidades. Pero para las comunidades el patrimonio termina siendo una herramienta fundamental. Porque para ellos no importa saber si el patrimonio es definido así, asá, cuáles son toda la cantidad de producción de conocimiento sobre el patrimonio, cuáles son las experiencias, es desde fuera, lo monumental. No, es la experiencia cotidiana, es la experiencia vivida, ¿no? Es la experiencia que está instalada, ¿no?, que está en la piel de cada uno de los habitantes. Y en esta lógica económica, finalmente, este patrimonio se torna un patrimonio absolutamente vulnerable. ¿Por qué? Porque la pregunta que queda es la ruina, ¿no? Esta es una foto de lo que en algún momento intentó ser el museo, ¿cierto?, de una de las zonas carboníferas de la zona, que es el Museo de Schwager, y se transforma en una ruina. Entonces la pregunta ¿es útil la ruina? ¿Para qué es útil la ruina? ¿Para quién es útil la ruina? Pero también las comunidades empiezan a darse cuenta que hay una experiencia ahí y se preguntan ¿para qué sirve esa experiencia? O sea, ¿para qué sirve finalmente esa memoria? Y ahí es cuando
entramos, ¿no?, como academia a decirles, bueno, aquí hay una experiencia enorme. Esto, me imagino, no se ve nada, pero la idea es simplemente contarlo como una imagen. Así como dicen mis grandes amigos arquitectos, pensemos que estas letras son imágenes también, ¿no? Que lo que intenta mostrar es cómo hay un cúmulo de experiencias trazadas, además, en distintas claves, trazadas en claves de materialidad, viviendas, todo lo que el paternalismo industrial, ¿cierto?, instala, viviendas, colegios, gimnasios, teatros, centros en general de convivencia social, los edificios de los sindicatos, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de equipamientos instalados y que va pasando por distintas fases. Eso es lo que quisimos mostrarles aquí, ¿no? Hay distintas fases. Un inicio en la industrialización temprana, una consolidación de las empresas y las prácticas paternalistas, por lo menos entre las primeras décadas del siglo XX, un modelo de la ISI, de la industrialización sustitutiva de importaciones, que fortalece las políticas del Estado, ¿cierto? La estatización de las industrias. La estatización de las industrias y el golpe militar, pero después todo el proceso de recuperación de las comunidades. Voy a cerrar muy rápido. En esto es importante decir que lo que fue el terremoto del 27 de febrero del 2010 se va a transformar en una coyuntura clave, porque ahí quedó instalada esta idea del patrimonio como valor, pero también el patrimonio como deseo. Y aquí es cuando entramos a jugar todos los sujetos patrimoniales, ¿no? Un poco lo que tú planteabas. El Estado, con su pragmatismo, con su experiencia profesional, con su autocrítica, las comunidades que comienzan a darle el valor que es un valor político, económico, cultural, pero también las universidades. Y aquí nosotros, muy rápido porque ya se me acabó el tiempo, decir que fuimos haciendo un montón de cosas, ¿no? Que fuimos contribuyendo con conversatorios urbanos, con talleres de recuperación, con rutas patrimoniales, con relevar las ideas de las formas de habitar colectiva, con trasladar el saber académico a las comunidades, ¿no? Nosotros siempre nos preocupamos de que cuando traíamos expertos internacionales, ¿cierto?, como Rafael, que estuvo este año, los llevamos también a las comunidades, los pusimos a dialogar con las comunidades, porque esos saberes, ¿cierto?, eran importantes, ¿cierto?, de poder traspasarlo. Y con esto termino. ¿En qué estamos? En esta fase de síntesis, de alguna manera, o de reflexión. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que hemos tenido en este proceso? ¿Cómo trabajar con y para las comunidades? ¿Cómo incidir en las políticas públicas? ¿Cuáles son los desafíos, en el fondo, que nosotros como sujetos patrimoniales, en los cuales nos incluimos, estamos? Y decimos, ¿cierto?, finalmente, la universidad claramente es una bisagra. La universidad se constituye en un elemento clave que articula ciertos distintos actores y sobre todo una universidad como las nuestras en la región, que son universidades territorializadas, universidades regionales que defienden esa impronta frente al centralismo de Santiago. Y lo importante es ¿qué nos demandan las comunidades a nosotros como académicos? Que yo creo que es la gran pregunta que quizás muchos de ustedes, ¿cierto?, también en algún momento se los están haciendo cuando trabajan con las comunidades. ¿Qué nos piden? Hoy día nos están pidiendo generar puentes, contribuir efectivamente a generar y fortalecer redes entre las comunidades y con otros organismos, estar ahí, estar en los barrios, con una actitud de escucha, ser capaces efectivamente de potenciarlo. Nuestra agenda de investigación les tiene que hacer sentido a esas comunidades. No es un saber que se desterritorializa, es un saber que se territorializa. Generar conocimiento que sea posible utilizar como base de las luchas comunitarias, eso es fundamental. Cuando hicimos esta línea de tiempo que no se veía nada, para las comunidades, cuando en un momento, en el año 2016, se levanta toda la lucha por la defensa de la fábrica textil en Tomé, que ha tenido una controversia muy larga,
estos saberes que nosotros acumulamos sirven de base, ¿cierto?, para decir, este es un edificio que tiene un valor. Y fundamentalmente también nos interesa potenciar liderazgo. Liderazgo al interior de las comunidades, liderazgos al interior de las universidades que finalmente contribuyan a tener una región que efectivamente sea una región que pueda salir de los niveles, ¿cierto?, de crisis económica en el cual está y donde finalmente los espacios patrimoniales se transformen efectivamente en lugares que les permitan a las comunidades resignificar sus propias experiencias y transmitirlas, ¿cierto?, a otros o a otras intergeneracionalmente y a otros que vengan también desde fuera. Muchas gracias. ¿Las preguntas son estas?